Estimadas alumnas y alumnos, en la clase de hoy vamos a revisar los aspectos más relevantes de la farmacología del sistema respiratorio, con el fin de poder entender cómo actúan, ¿no es cierto?, los medicamentos que habitualmente usamos en nuestros pacientes. Lo primero que tenemos que recordar es la importantísima participación del oxígeno, dado que la hematosis o el intercambio de gases, ¿no es cierto?, permite disponer de oxígeno para los tejidos, de tal manera que asociado a todo el sistema respiratorio también está la importante acción del gasto cardíaco, la perfusión en los tejidos que permite que llegue, ¿no es cierto?, a todos los tejidos periféricos, el mismo contenido de oxígeno, ¿no es cierto?, y que se logre utilizar también por la cadena respiratoria el aporte de oxígeno. Entonces, la función primordial del sistema es poder disponer de oxígeno para que se desarrolle este proceso. Para eso tenemos, ¿no es cierto?, un mecanismo de ventilación que permite la entrada de aire, ¿no es cierto?, con su 21% de oxígeno fisiológico normal, y que llega al alvéolo, ¿no es cierto?, y se produce la difusión de gases, es decir, por un lado entra oxígeno al circuito sanguíneo arterial y se descarga, ¿no es cierto?, la cantidad de CO2 que ha sido, ¿no es cierto?, producto de todo el proceso metabólico. Así entonces nosotros tenemos distintas concentraciones en el aire inspirado, en el aire alveolar y por supuesto en la concentración de oxígeno, oxemia, en la sangre. De esta manera entonces podemos ayudar a nuestros pacientes cuando sea necesario con un aporte extra de oxígeno, porque obviamente de no haber suficiente oxígeno se va a alterar el metabolismo celular y van a haber, ¿no es cierto?, células especialmente sensibles a cualquier déficit de oxígeno, como pasa con las neuronas, 4 o 5 minutos máximo, ¿no es cierto?, y un poco más ya las células del miocardio y otros órganos. De tal manera que el oxígeno se puede considerar un aporte en términos de terapia, es decir, para nosotros es un fármaco. De esta manera tenemos que reconocer al oxígeno con sus cualidades y que debe, como todo fármaco, administrarse de acuerdo a alguna condición básica, ¿no es cierto? O sea, dosis debe estar lo más similar a lo que es el aire, es decir, humedecido y ojalá también templado y por supuesto controlado, como toda terapia, ¿no es cierto? De esta manera entonces tenemos que reconocer que hay distintas formas de administrar oxígeno y así ustedes, ¿no es cierto?, se van a familiarizar con distintos mecanismos que tienen los sistemas hospitalarios, ¿no es cierto?, o ambulatorios, etcétera, donde tenemos la posibilidad de disponer de oxígeno, sea en balones, en concentradores, ¿no es cierto?, que tienen, vamos a ver, la posibilidad de ser ambulatorios, y toda una red de oxígeno como sucede en hospitales y clínicas hoy por hoy, donde por supuesto es una red de cañerías, ¿no es cierto?, que permite tener acceso prácticamente en cada cama del paciente. ¿Cuál es el objetivo? Corregir la hipoxia, es decir, la baja de oxígeno en los tejidos. Evidentemente eso permitirá, ¿no es cierto?, disminuir la carga al sistema cardiopulmonar, mejorar las condiciones generales, por supuesto, y evitar, ¿no es cierto?, que nuestro paciente se complique, incluso obviamente en condiciones extremas se vaya a fallecer. Entonces,
¿Cuándo necesitamos sí o sí administrar oxígeno? Cuando los pacientes, ¿no es cierto?, están en una condición de insuficiencia respiratoria. Y eso en términos de oxemia lo podemos definir como cualquier presión arterial de oxígeno inferior a 60 milímetros de mercurio o en un saturómetro, ¿no es cierto?, en una saturación menor del 90%. Esto significa que podemos, ¿no es cierto?, estar seguros de que el paciente efectivamente necesita una terapia de oxígeno y podemos, ¿no es cierto?, definir la mejor forma de poder tratar a este enfermo. Así entonces podemos administrarle oxígeno a través de sistemas que mejoren lo que se llama la fracción inspiratoria de oxígeno, la FiO2. Y así entonces distintos mecanismos podemos mejorar efectivamente la FiO2 y llegar a altas concentraciones, es decir, la concentración del aire, ¿no es cierto?, normal, es 21% de oxígeno, y eso lo vamos a poder mejorar en la medida, ¿no es cierto?, que le administremos a la vía respiratoria del paciente una concentración más alta de oxígeno a través de cánulas nasales, mascarillas, que hay de distintos tipos, ¿no es cierto?, y que pueden, tenemos la certeza, podemos tener la seguridad, ¿no es cierto?, que vamos a mejorar la fracción inspirada de oxígeno. Hasta incluso llegar, ¿no es cierto?, a administrar el oxígeno endotraqueal por una cánula, ¿no es cierto?, y que evidentemente ya requerimos para eso un sistema ventilatorio asistido que indiscutiblemente puede ser extraordinariamente valioso para la terapia, pero sabemos también, ¿no es cierto?, que eh, requiere un control muy estricto para no complicar a nuestro paciente. De esta manera, entonces, ustedes deben tener fresco en la memoria, ¿no es cierto?, que en el curso de la pandemia actual, obviamente muchos pacientes que llegan a la UCI efectivamente llegan por la necesidad de estar conectados a un sistema de ventilación mecánica, ¿no es cierto?, que lo que mejora en realidad es el aporte de oxígeno. Esto también puede llegar a ser mucho más alto, incluso hasta un 100% o más, ¿no es cierto?, en condiciones de cámaras hiperbáricas, es decir, con una presión mayor a la presión atmosférica, con el fin, ¿no es cierto?, de lograr que no solo el paciente llegue a tener saturada la hemoglobina, ¿no es cierto?, ¿se acuerdan que es la que transporta el oxígeno?, sino que además vaya oxígeno disuelto en el plasma. Estas cámaras son escasas en el país, en todas partes, pero hay en nuestro país algunas cámaras hiperbáricas para tratamientos en condiciones excepcionales. Lo más importante en este plano que quizás hay que mencionar ahora es la posibilidad de que nuestros pacientes crónicos que demandan oxígeno, ¿no es cierto?, en forma intermitente o permanente, pueden evitar la hospitalización y manejarse en domicilio a través de artefactos relativamente simples que permiten que en términos reales algunas actividades de la vida normal se pueden seguir haciendo, con concentradores de oxígeno de distintos tamaños, como ustedes ven ahí en pantalla, o un balón que no tiene más tamaño que un bastón y permite entonces algunas horas de oxígeno donde el paciente puede hacer trámites, viajar, etc. Ahora bien, como todo fármaco tiene reacciones adversas y evidentemente que una de las
posibilidades es que el mismo oxígeno, ya sea por concentraciones muy elevadas o por tiempo muy prolongado, pueda llegar a complicar a los pulmones. Entonces hay que reconocer que para estos fines hay que estar atento porque el exceso de oxígeno puede desplazar la concentración de nitrógeno que tiene el aire, y eso significa, ¿no es cierto?, que una vez absorbido el oxígeno, el árbol bronquiolvolar se colapsa. ¿M? Y eso significa que hay un tejido que no tiene ventilación, pero sí va a tener perfusión. Entonces, por eso se complican las condiciones hemodinámicas también del paciente, porque hay una alteración ventilación-perfusión, una alteración BQ. ¿Eso qué significa? Que hay, ¿no es cierto?, áreas del pulmón que van a estar perfundidas, pero que no van a tener entonces ventilación para hacer el intercambio gaseoso. Obviamente significa que el paciente no va a poder oxigenar adecuadamente todo el flujo sanguíneo. El otro problema a nivel pulmonar que está dentro de lo eh, descrito es el desarrollo, ¿no es cierto?, de fenómenos fibróticos en el pulmón, causados normalmente por altas concentraciones de oxígeno. Estamos hablando de 60% hasta 100% de FiO2, lo cual va a generar una complicación a nivel de los neumocitos, las células, ¿no es cierto?, que estructuran los alveolos. Y esto se va a traducir en el desarrollo de un proceso inflamatorio y la consecuente fibrosis. Por lo tanto, todos los pacientes que tienen una larga exposición de semanas o meses, ¿no es cierto?, a altas concentraciones de oxígeno, se pueden complicar de esta manera. A nivel sistémico también el oxígeno en exceso puede ser eh, complicado. La hiperoxia, esto significa mucho oxígeno, significa también la liberación de más radicales eh, libres con capacidad oxidativa. Por lo tanto, todos estos radicales que ustedes ven ahí son potencialmente citotóxicos, dañan la célula. Y eso es que produce complicaciones, especialmente a nivel del sistema nervioso central. De tal manera que hay que poner cuidado. También ya tiene más bien una connotación histórica respecto al fenómeno de hiperoxia en los prematuros recién nacidos de bajo peso, etcétera, que hace ya 70 años a la fecha eran tratados con altas concentraciones de oxígeno cuando nacían. Y lo que se pudo observar es que estos recién nacidos tenían después severos daños en la retina. A eso se le llamó fibroplasia retrolental, lo que significó, digamos, lamentablemente, una complicación de ceguera prematura, digamos, producto del exceso de oxígeno. Eso felizmente está muy normado en la neonatología actual. El manejo del oxígeno es muy riguroso. Así entonces, cuando tenemos, les repito, una alta concentración de oxígeno y por tiempo prolongado, también entonces hay que considerar el riesgo de que nuestros pacientes tengan fenómenos sistémicos. ¿M? Y no se olviden lo que vimos también de los aspectos a nivel pulmonar. Otro tema respiratorio frecuente, ¿no es cierto?, es el manejo de la tos. La tos, primero que nada, hay que definirla como un fenómeno protector. ¿M? Es decir, es un mecanismo por el cual se activa un reflejo que permite, ¿no es cierto?, limpiar la vía aérea a través de la expulsión violenta de
en la columna de aire. De esta manera entonces nosotros permanentemente estamos secretando, ¿no es cierto?, mucus bronquial, pero también estamos expuestos a contaminación, eventualmente, ¿no es cierto?, materiales extraños a la vía respiratoria, y eso significa la necesidad de mantener la vía aérea limpia. Por lo tanto, la tos primero es fisiológica protectora. Por distintas razones puede generarse tos, que puede ser irritativa cuando es más bien seca, sin movilizar secreciones, o productiva cuando tiene la función de eliminar, ¿no es cierto?, secreciones bronquiales. Esta tos, como les decía, resulta de un reflejo que tiene sus áreas, ¿no es cierto?, que desencadenan este reflejo desde la nariz, faringe, diafragma, pericardio, bronquios, por supuesto, e incluso hasta la cavidad abdominal. De tal manera que hay pacientes con distintas patologías, si lo queremos ver así, más allá de lo respiratorio, que también pueden tener tos. ¿Mm? Y este fenómeno entonces activa un reflejo que se moviliza a través de los nervios, ¿no es cierto?, de los pares craneanos que ustedes ven en pantalla, llegan al centro de la tos y desde aquí llega, ¿no es cierto?, a producirse la señal para que se activen contracciones musculares de los músculos diafragma, los músculos respiratorios, intercostales, etcétera, y todo esto se desencadena a la expulsión de la cantidad de aire, ¿no es cierto?, a alta velocidad. Ese mecanismo de la tos, que es muy importante, pero puede tener complicaciones. Probablemente todos hemos tenido alguna vez tos suficientemente intensa, ¿no es cierto?, para causarnos algunas molestias, desde problemas, ¿no es cierto?, para dormir o anorexia, incontinencia urinaria, fenómeno frecuente, fractura de costillas, especialmente en personas mayores, incluso síncope, ¿no es cierto?, con alteraciones de eh, el ritmo cardíaco, etc. Por lo tanto, la tos, por muy fisiológica que parezca, llega a ser también motivo de tratarla, al menos disminuir entonces la intensidad. Por lo tanto, los fármacos antitusígenos lo que buscan es disminuir, ¿no es cierto?, la intensidad de la tos, hacerla menos complicada y eventualmente, ¿no es cierto?, eh, ayudar al paciente a que junto con otras terapias que estén indicadas se eh, mejore en su conjunto. Los antitusígenos tienen algunos detalles que son relevantes. Vamos a ver que el centro de la tos tiene fundamentalmente involucrados receptores opiáceos para derivados del opio, que lo conocemos, ¿no es cierto?, como un tipo de fármacos que son potentes analgésicos. Pero también muchos de estos fármacos opiáceos tienen gran potencia antitusígena. Y uno de ellos se caracteriza por eso, que es la codeína. Y por eso entonces el gold standard, el fármaco tipo con el cual se comparan todo el resto, ¿no?, es un derivado opiáceo, que es la codeína, así también el dextrometorfano, etc. Los mejores antitusígenos, pero si se fijan, está ahí en la lámina una estrella roja. ¿Qué significa eso? Significa, ¿no es cierto?, que son fármacos que pertenecen
a la familia de los derivados del opio, morfina y otros, ¿no es cierto?, que están bajo estricto control, de tal manera que para poder usar este tipo de medicamento es requerida una receta médica. Es decir, nadie puede adquirir en una farmacia, ¿no es cierto?, un derivado de opio si no es con un profesional responsable que se haga cargo de esto. En este caso, entonces, se requiere una receta sí o sí para disponer de antitusígenos opiáceos. Hay algunos otros antitusígenos que pueden tener interacción con receptores periféricos, aquellos que están, ¿no es cierto?, en la zona alta de la vía respiratoria, etcétera, en los mismos bronquios. Esos receptores periféricos pueden entonces ser intervenidos con fármacos como el clofedianol u otros que van a hacer entonces un efecto, se estima moderado, pero satisfactorio como para manejar eh, condiciones habituales, ¿no es cierto? Eh, que pueda un paciente tener una tos que acompaña a un cuadro gripal o algo así. De esta manera entonces los antitusígenos pueden sedar la tos, disminuirla y tener un beneficio, ¿no es cierto?, para el diario vivir. Respecto a los broncodilatadores, estos son fármacos, como ustedes saben, que están destinados a mejorar el calibre de la vía respiratoria, dado, ¿no es cierto?, que el tono muscular depende fundamentalmente de eh, los efectos que tiene, ¿no es cierto?, el sistema simpático adrenérgico a través de receptores beta 2 que va a relajar, y el efecto contrario, ¿no es cierto?, lo pone el sistema parasimpático colinérgico que tiende a contraer. Pero además no hay que olvidarse que este tema, ¿no?, que tiene que ver con la regulación del tono de la musculatura bronquial implica la participación de otros elementos activos, como la histamina, ¿no es cierto?, que está obviamente vinculada a los procesos alérgicos, inflamatorios, las prostaglandinas, leucotrienos, todos, digamos, en esta enorme cantidad de situaciones que pueden generar cuadros inflamatorios o alérgicos. Así entonces, por distintas razones, los pacientes pueden tener una contracción de la musculatura lisa bronquial y puede ser obviamente muy limitante, y eso demanda, ¿no es cierto?, la necesidad de usar broncodilatadores. De tal manera que nuestros enfermos de asma, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfisema y situaciones, ¿no es cierto?, eh, de esta misma ámbito, requieren entonces la participación de fármacos que relajen esto. Eso es lo que llamamos broncodilatadores. Serían beta 2 agonistas, anticolinérgicos, y vamos a ver la participación de metilsantinas. También existen antiedematosos, antiinflamatorios de uso, ¿no es cierto?, para estos pacientes, que en general es referido al uso de corticoides, esteroides, ¿no es cierto?, para estos fines. Y desde hace algunos años la posibilidad que en pacientes alérgicos especialmente se usen medicación preventiva, profiláctica, ¿no es cierto?, que implica que se controla la participación de histamina o leucotrienos, etc. ¿Cómo se administra esta terapia? Básicamente por la vía inhalatoria. ¿Mm? Ha sido la más desarrollada
y permanentemente, ¿no es cierto?, buscando soluciones. Esta terapia inhalatoria requiere del uso de distintos artefactos que ustedes ven en pantalla, ¿no es cierto?, para fines de poder disponer que el fármaco necesario esté en contacto con la mucosa bronquial, la vía aérea fina, bronquiolos, hasta llegar a las últimas ramificaciones, con el fin de despejar, dilatar, ¿no es cierto?, la vía aérea y poder entonces facilitar la ventilación del paciente. ¿Qué es lo que se usa? Lo más frecuente son inhaladores de tipo aerosol o spray, ¿no es cierto?, que se llaman genéricamente MDI por su abreviación en inglés. Estos aerosoles o inhaladores, ¿no es cierto?, están construidos básicamente con un tanque que contiene un gas propelente que permite la salida, ¿no es cierto?, del contenido, y una cantidad de medicamento, ¿no es cierto?, que dependiendo de una válvula, que es probablemente el factor más importante de estos inhaladores, esta válvula, cada vez que la activemos, es decir, cuando el paciente aprieta, ¿no es cierto?, el inhalador, salga siempre la misma dosis. El otro tema, que no deja de ser, ¿no es cierto?, es que el fármaco debe estar preparado de una manera tal que se mezcle con aire, ¿no es cierto?, que el paciente inspira y se vaya hasta llegar a la vía aérea fina, es decir, que no vaya a decantar, no vaya a quedarse, ¿no es cierto?, eh, solamente en la vía aérea mayor, llámese tráquea, ¿no es cierto?, y bronquiofuente. Entonces debe ser preparado con tamaños de partícula muy pequeños. Y también tenemos que considerar que la educación que reciba nuestro paciente del cómo usar este inhalador resulta clave, porque si no logra, ¿no es cierto?, coordinar adecuadamente su inspiración con el hecho de que se dosifica al apretar, ¿no es cierto?, la válvula, obviamente la mayor parte de la cantidad de dosis va a quedar probablemente en el paladar faríngeo del paciente. Entonces, el uso de inhaladores de esta categoría, como ustedes ven, requiere de un manejo muy cuidadoso, con una educación, ¿no es cierto?, adecuada a nuestros pacientes. Además, el propelente, ¿no es cierto?, hoy por hoy es exigido en cuanto a no sea tóxico para la capa de ozono, y eso en poco tiempo, ¿no es cierto?, se ha logrado estandarizar en todo el mundo. Aprender entonces el uso de el inhalador resulta absolutamente necesario para que nuestros pacientes puedan efectivamente sacar provecho de este tipo de tratamiento. De otra manera, es muy baja la posibilidad que sea útil. Fíjense, si se miran con detalle en esta lámina, a donde está la flecha roja marcando un 10%, eso significa que corresponde a la cantidad que llega efectivamente a los pulmones en una persona que ya aprendió a usar el inhalador. El resto, o sea, el 90% de la dosis, queda retenido, ¿no es cierto?, en la faringe, y definitivamente se deglute y pasa a ser obviamente un fármaco vía oral que no tiene mayor eh, impacto en el tema respiratorio. Por lo tanto,
Un paciente educado en este sentido aprovecha un 10% de la dosis y eso ya se considera útil. ¿Qué es lo que se ha buscado? Soluciones para mejorar ese 10%. Esa es la razón por la cual existen las aerocámaras o especiadores, ¿no es cierto? Que si bien es cierto se crearon para los niños, pero está claro que la gran mayoría de los adultos también necesitan de esta aerocámara que evita que eh, una vez apretada, ¿no es cierto?, la válvula del inhalador, lo que es la dosis que sale eh, cada vez que nosotros apretamos la válvula, sale a una altísima velocidad. Y eso implica que al golpear la faringe, evidentemente la gran mayoría de las personas cierra la glotis, es decir, no hay entrada de aire, en definitiva, a la vía aérea. Con la aerocámara, el niño o el adulto, ¿no es cierto?, respira de la mezcla que se produce entre la dosis, ¿no es cierto?, y la cantidad de aire que está dentro de la cámara. Y eso entonces no cierra la glotis y permite que entre, ¿no es cierto?, la cantidad de fármaco que se necesita. Aún así, estos inhaladores con aerocámara mejoran el porcentaje inhalado a nivel pulmonar a aprox un 20%, es decir, subimos de un 10 a un 20, y eso ya es significativamente mejor, ¿no es cierto? Es el doble, y así entonces muchos pacientes pueden tener un resultado clínico esperado. Otra forma que se ha buscado para mejorar esa fracción, ¿no es cierto?, de la dosis que efectivamente llegue a ser útil a nivel bronquial, ha sido aprovechar el proceso de inspiración del paciente, que en este caso ahí va a estar con la glotis abierta y va a estar abierto entonces el trayecto de la columna de aire hasta los bronquios, y eso entonces abrió la posibilidad de usar el medicamento a través de una forma de polvo seco. ¿Qué significa esto? Que lo que se le administra al paciente a través de un dispositivo, ¿no es cierto?, es el fármaco preparado en partículas pequeñísimas para que pueda mezclarse con el aire que inspira el paciente y no haya un cierre de glotis, ¿no es cierto?, y pueda entrar mayor cantidad de fármaco a la vía eh, bronquialveolar. Estos inhaladores entonces no requieren propelentes, pero sí requieren de que el paciente tenga una eh, buena ventilación y se ejercite en una mejor inspiración, de tal manera que pueda movilizar una cantidad, ¿no es cierto?, de aire suficientemente eh, importante para que se produzca el arrastre del fármaco y vaya a llegar definitivamente a la vía aérea. Se han inventado distintos artefactos, como ustedes ven, algunos son llamados turbohaler porque se produce un fenómeno de turbulencia, algo parecido con otros mecanismos que se llaman discus, o ahora este último tiempo ha aparecido un sistema que libera una forma vaporizada del fármaco, que no cierra la glotis y así entonces permite mejores concentraciones. Eso es lo llamado Respimart. De esta manera entonces y otras más se ha intentado mejorar, les repito, la concentración que efectivamente llegue a nivel bronquiolar, etcétera, para poder generar la mejoría de nuestros pacientes obstruidos. Muchos pacientes también pueden ser tratados, y especialmente en situaciones de
crisis obstructiva a través de formas de nebulización, donde se aprovecha de hidratar al paciente, no al paciente mismo, sino a las secreciones bronquiales y junto con ello administrarle una cantidad, ¿no es cierto?, de fármaco. Y esto se fundamenta en lo que se llama efecto Venturi, que obviamente tal como se aprecia en la imagen, esta pasada de aire o oxígeno a alta velocidad por un tubo de menor calibre genera un arrastre del contenido, ¿no es cierto?, de agua o una solución con medicamento, lo que está ahí en amarillo, ¿no es cierto?, abajo, y eso va a generar, ¿no es cierto?, un vapor, pequeñas gotitas, ¿no es cierto?, que va a poder ser inspirada por el paciente. Este sistema así se llama sistema JET, o también existe la posibilidad, ¿no es cierto?, de que esto se pueda hacer a través de otro mecanismo un poco más modernos, digamos. En general no requiere mayor aprendizaje. Algunos medicamentos, no todos, pueden ser administrados por esta vía, ¿no es cierto?, de nebulización, y lo único que demora más tiempo. Ha sido especialmente útil, como les decía minutos atrás, en el manejo de las condiciones de crisis. Este último tiempo existen mecanismos ultrasónicos, incluso ambulatorios, ¿no es cierto?, con un sistema eléctrico a pila que permite entonces eh, administrar en cualquier lugar, etcétera, eh, una cámara nebulizadora, ¿no es cierto? Y eso permite que en definitiva se facilite la movilización de secreciones y la administración de un fármaco broncodilatador. ¿Qué fármacos broncodilatadores tenemos en uso? En realidad ha ido aumentando en estos últimos años, pero básicamente lo más importante ha sido las alternativas que son adrenérgicas, agonistas beta 2. Estos fármacos entonces pueden ser de acción corta, es decir, que su efecto dura entre 3 y 6 horas. El ejemplo más conocido y usado en todo el mundo es el salbutamol, también el fenoterol. Se llaman SABA, por su abreviación en inglés, de corta acción beta agonista, SABA. También hay de acción larga, es decir, de un efecto de 12 horas, eso significa la administración entonces 2 veces al día, y también entonces ultra larga con una sola administración. Eso facilita mucho, ¿no es cierto?, el manejo de muchos pacientes asmáticos, ¿no es cierto?, que no tienen que andar inhalándose cada hora, etcétera, como muchas veces sucede. Estos de larga, ¿no es cierto?, se llaman LABA, de larga acción beta-agonistas, y así entonces se le permite a estos pacientes tener una mejor calidad de vida. Como ustedes ven, algunos datos de tiempos, ¿no es cierto?, eh, muy rápido a los inicios, por eso se llama también terapia de rescate para el salbutamol, porque el paciente obstruido rápidamente, en un par de minutos, ya nota, ¿no es cierto?, el alivio después que usa salbutamol. Otros se demoran más tiempo, y así entonces se elige para cada paciente qué fármaco puede ser el más indicado. Respecto a reacciones adversas de estos fármacos, dependen fundamentalmente de la dosis. Dada la enorme incomodidad que produce un broncoespasmo, una obstrucción bronquial, los pacientes normalmente se sobremedican con la idea, ¿no es cierto?, de
evitar el riesgo de tener una obstrucción. ¿Esto qué significa? Que pueden fácilmente doblar la dosis o a veces más. Siendo así, aparecen, ¿no es cierto?, efectos secundarios como temblor en las extremidades, taquicardia, epigastralgia, etc. Y en cuanto más usan estos inhaladores, pudieran desencadenar más eh, obstrucción bronquial. Es lo que se llama broncoespasmo paradojal. Es decir, el paciente se medica porque se siente obstruido y en la medida que más se inhala, el gas propelente, la temperatura fría del- de la inhalación, etcétera, puede eh, desencadenar mayor obstrucción. Entonces son muchas veces los pacientes que llegan a los servicios de urgencia, ¿no es cierto?, después que han estado horas inhalándose y están muchas veces llenos de estos efectos colaterales. También menciono ahí la dependencia psicológica que desarrollan muchos pacientes, especialmente asmáticos, que por su temor a tener una obstrucción se desarrolla un fenómeno que cada vez que se sienten que el inhalador está por acabarse o lo han dejado olvidado en otro lugar, etcétera, rápidamente tienen un aumento de las crisis obstructivas. ¿Mm? De manera que son pacientes muy sensibles en ese sentido. La vía colinérgica, como ya vimos, ¿no es cierto?, tiende a obstruir. Por lo tanto, eh, son fármacos anticolinérgicos, antimuscarínicos, ¿no es cierto?, los que pueden tener un efecto favorable para nuestros pacientes asmáticos o parecidos. Aquí entonces están en uso los fármacos de acción corta, como el ipratropio especialmente, eh, que está en uso en nuestro medio, ¿no es cierto?, hartos años ya, con un efecto que no supera las 6 horas, por eso se llama SAMA, corta acción eh, muscarínico antagonista, eso es SAMA, y obviamente también está en forma de inhalación. También tenemos los de larga acción, antagonistas, ¿no es cierto?, muscarínicos, los LAMA, y en nuestro medio el más usado es el tiotropio, que con una administración al día se logra, ¿no es cierto?, asegurar en general una buena eh, acción que normalmente va asociada en casi todos los pacientes al uso concomitante de un beta 2 agonista. ¿Mm? De manera que no es que sea uno u otro. La gran mayoría de las veces se agrega uno, ¿no es cierto?, de tal manera de tener un efecto sinérgico. Respecto a la posibilidad de uso de acción sistémica, ya sea por vía oral o inyectable, los broncodilatadores no han sido, digamos, muy eficientes. Así todavía está a disposición la teofilina y una sal de teofilina que se llama aminofilina. Estos fármacos ya llevan muchas décadas en uso, han sido eh, relativamente eficientes en algunos pacientes, en otros lamentablemente no se traduce en ninguna mejoría, pero en realidad tienen efectos sistémicos que pueden ser complejos. ¿Mm? La teofilina pertenece a la misma familia que la cafeína, la teobromina, que está en el chocolate, etc. Estos fármacos son estimulantes del sistema nervioso central, tienen un efecto estimulante a nivel cardíaco, también por esta misma razón mejoran la perfusión renal, hay más diuresis, etc.
de tal manera que los efectos colaterales, les repito, pueden incluso ser más evidentes en algunos pacientes que el efecto broncodilatador propiamente tal. Y puede entonces ser muy difícil, además, eh, mantener una dosis efectiva. Eso significa que la gran mayoría de nuestros pacientes que se han manejado con teofilina deben estar permanentemente en control e incluso midiendo los niveles plasmáticos de teofilina. Situación que complejiza más, ¿no es cierto?, el manejo, y evidentemente ha sido preferible irlos cambiando poco a poco, ¿no es cierto?, a las terapias inhalatorias que recién vimos. Tenemos también la posibilidad de fármacos preventivos profilácticos, especialmente en pacientes que tengan fenómenos obstructivos de causa alérgica. ¿Mm? Esa es la razón que autoriza el uso por vía oral, son comprimidos, jarabe, y especialmente útiles en niños, fármacos como el Montelukast o el Zafirlukast, que bloquean entonces los receptores de leucodrienos, que pasan a ser sustancias claves en el proceso de desencadenar un broncoespasmo por mediación alérgica. Así que han tenido un progresivo mayor uso en muchos pacientes de tipo asmático. Finalmente, respecto a la terapia esteroidal, hay que señalar que el uso de corticoides está orientado al manejo del fenómeno inflamatorio edematoso, el edema de la mucosa bronquial. Aquí no estamos, digamos, interactuando con la contracción muscular del bronquio, sino que estamos hablando del fenómeno inflamatorio edematoso, que además, ¿no es cierto?, disminuye el calibre, ¿no es cierto?, para el paso de la columna de aire. Entonces, muchos pacientes que tienen este fenómeno de forma bastante importante requieren del manejo esteroidal. ¿Mm? La gran mayoría se beneficia con la terapia inhalatoria también, a través de inhaladores, como ya los vimos. Está la posibilidad de usar beclometasona, fluticasona u otros, que van a generar en forma local, tópica, con un escaso mínimo de posibilidad que se absorba el corticoide y tenga un efecto sistémico, sino que solamente a nivel de la mucosa, y eso da lugar, digamos, a un efecto favorable para los pacientes, especialmente de tipo asmático, que tienen mayor grado de inflamación, ¿no es cierto?, de edema de la mucosa en los bronquios. En situaciones que pueden ser más intensas, más crónicas, eh, crisis de obstructivas, etcétera, puede ser necesaria la administración de corticosteroides, ¿no es cierto?, por vía sistémica, tanto oral como, si la condición lo amerita, inyectable. Y ahí entonces se pueden usar los clásicos corticoides que tenemos disponibles, con el fin, ¿no es cierto?, de lograr este efecto, pero ya por la vía sistémica, con un tratamiento que no solo implica una dosis, llamémoslo así, sino que ya un plan de varios días de tratamiento, a veces semanas, etcétera, pero está pensado en términos de lograr el efecto eh, antiinflamatorio, antiedematoso. Con eso he querido hacer una revisión, ¿no es cierto?, de los aspectos más importantes de la terapia respiratoria, ¿no es cierto?, al cual beneficiamos a nuestros pacientes. Muchas gracias.